Muy bien, muy bien, muy bien. Buenos días, buenos días, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Primero, Buenos Profe, días. ¿cómo está? Está en la hola, mañana. hola, 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 hola. Hola, Vicente. Hola, Buenos días, Alan. profe. Buenos días, Alonso, Ashley, Catalina, Dafne, Fernando, Ignacio también, Javier, Javiera, Martín, Matías, Renato, Robert, que llegó temprano hoy día, ya, Sebastián también, la Sofía, Talita también, Talita no la conozco, creo que ya no la conozco, Valentina y Alison. Muy bien, chiquillos, buenos días a todos. Vamos a dar entonces inicio a nuestro pequeño curso. Ya tenemos una media horita para seguir conversando sobre el texto que estábamos viendo la semana pasada. ¿Eh? La semana pasada no, nada que ver, nada que ver, nada que ver. El miércoles nosotros estamos viendo un texto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos entonces a salir de aquí. Vamos a salir de aquí, salir de aquí, salir de aquí. Ahora sí. Siempre suena un poquito. Hay que cortar ese pedacito del video por los derechos de autor. No sé si lo voy a... Bueno, vamos a hablar de la virtual. Bien. Pongamos mucha atención. Mucha atención. Vamos a abrir aquí también. Hoy día nos toca entonces esta clase que está acá abajito. Vamos a ver aquí. Vamos a ver nuestra clase. Espero que hayan tenido buena semana. Espero que estamos aprendiendo mucho, de todas formas, a pesar de que estamos un poquito lejos. Bien, mientras esperamos entonces que cargue la página, vamos a leer la agenda de hoy. Nos saludamos entonces, tenemos el análisis de nuestro objetivo de aprendizaje, revisión de contenido, técnica al subrayado, aplicado a un resumen, y diálogo y preguntas de cierre. Por ahora, chiquillos, lo que nosotros estamos haciendo es ejemplificar cómo se hace el subrayado, ¿ya? Determinando algunos elementos que son clave, como lo habíamos visto anteriormente. ¿Bien? La actividad dice subrayan las ideas principales de un texto y las resumen. En discusiones sobre un texto hacen preguntas sobre lo leído, ya sea para aclarar o para profundizar. Bien, tenemos entonces que intervenir el texto, lo voy a poner aquí con una línea, intervenir el texto. Me gusta mucho usar esta herramienta. Vamos a intervenir el texto. Intervenir el texto para poder comprender. Vale decir, aplicamos el subrayado para tener criterios a la hora de comprender un texto. Muy bien, eso es lo que nosotros estamos aprendiendo. Recuerden que en este curso que se llama reforzamiento del lenguaje, competencias lectoras, nosotros tenemos que aprender a leer, aprender técnicas para leer. Ya cuando ustedes estén más grandes vamos a ver ciertas temáticas, vamos a revisar también algunos tipos de texto que también les sean muy útiles para tener una mejor comprensión de los mismos. ¿Bien? Así que a poner mucha atención porque el subrayado es muy importante. Bien, ya hemos leído muchas veces lo que es subrayar, leer, analizar y comprender, entonces, y el subrayado siempre es una elección de elementos, elección de elementos, tanto fragmentos del texto como también las palabras clave. Las palabras clave que, por supuesto, yo les había indicado, vamos a cambiar aquí de color al color azul, yo les había indicado en las palabras clave, que son las que contienen mayor significado. Bien, vamos a anotarlo ahí, mientras esto... ahí. Ya las palabras clave entonces contienen mayor significado, eso es muy importante.
contienen mayor significado, vamos a poner aquí, contienen mayor significado y suelen ser las palabras más complejas. ¿Bien? Vamos entonces a analizar un pequeño fragmento para poder comprenderlo. Veamos aquí. Dice, antes de ponerte a subrayar, leer, analizar y comprender, una vez que hayas hecho estas tres cosas, puedes subrayar, señalando siempre lo más importante o lo que quieras recordar. ¿Ya? Vamos a seleccionar este fragmento que está acá. Vamos a borrarlo acá. Pongamos atención porque les voy a hacer una pequeña pregunta. ¿Ya? Ya, solamente esta parte, donde dice señalando siempre lo más importante o lo que quieras recordar, ¿ya? ¿Cuál sería de ese fragmento? ¿Cuál sería de este fragmento? Las dos palabras clave más importantes. ¿Cuál sería de este fragmento que está acá? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Son dos de las palabras que están aquí. Importante. Ya, importante. ¿Qué más? Son dos. Recordar. Recordar, recordar. Muy bien, excelente. Importante y recordar. Esas son las dos palabras más importantes. Pregunta ahí, Vicente. ¿Estas se repiten en lo que yo acabo de subrayar en el fragmento o son únicas? ¿Se repiten o son únicas? Únicas. Únicas, muy bien, muy bien, muy bien. Otra pregunta, por ejemplo. Si tú te fijas, voy a subrayar, por ejemplo, las preposiciones que están acá. Y, por ejemplo. Estas palabras que son conectores, ¿ya? Conectores que son antes son preposiciones, ¿ya? No me dan mucha información semántica, no me dan mucho significado, pero hay palabras que sí, y por tanto son palabras muy importantes que siempre hay que tenerlas en cuenta. ¿Ya? Hay que tener ahí, y les voy a enseñar ahí, hay que tener un criterio informativo de selección. Vamos a poner aquí, criterio informativo de selección. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa seleccionar las palabras de mayor significado, ¿ya? Coma, las cuales, comillas, vamos a poner, suelen no repetirse. Muy importante. La próxima clase vamos a leer un texto científico, ¿ya? Y vamos a subrayar entonces las palabras que son importantes de ese texto. Por ahora estamos leyendo algunos textos que van en relación a el autoestima escolar, por supuesto. Es algo que hay que tener siempre en cuenta. ¿Ya? Les voy a recordar qué es lo que estábamos leyendo. Estábamos leyendo un pequeño texto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 párrafos. Siempre hay que explorar primero antes. Vamos a poner ahí un 10 grande. Siempre hay que explorar antes. ¿Ya? Lo que nosotros estamos leyendo para saber su extensión y para formarnos el primer criterio también de selección. Es un texto, ¿ya?, que tiene 10 párrafos. Pero fantástico, 10. 10 párrafos. Aquí. Hermoso. Párrafos, por supuesto. 10 párrafos, y a los cuales yo tengo que seleccionar cierta información. Bien, vamos a leer entonces primero lo más rápido posible esta parte que ya leímos. Dice, a lo largo del camino de tu proceso escolar, ya, fíjense, esta proceso, una palabra muy importante, ¿ya?, te encontrarás con varios baches. Algunos de ellos son personas que a través de sus palabras o de sus actos te harán daño. Estos obstáculos, ¿ya?, podemos optar por soslayarlos, esquivarlos
o enfrentarnos a ellos, pero cuando tú mismo te conviertes en tu propio enemigo, las cosas empiezan realmente mal. Vamos a comenzar enseguida a extraer información. ¿Ya? Entonces, número 1, el proceso escolar. Proceso escolar, ¿ya? Implica obstáculos, ¿ya? Soslayar, ¿ya? Soslayar quiere decir esquivar, ¿ya? Pero a veces los problemas escolares no se pueden soslayar, no se pueden, ¿ya? Pasar por alto. Cuando tu peor enemigo eres tú mismo, las cosas se complican, dice. Esos dardos envenenados que tanto daño te hacen, los lanza la persona que mejor te conoce, que por supuesto eres tú. ¿Por qué nos boicoteamos a nosotros mismos? A veces es resultado de intentar proteger, ¿ya? De intentar protegernos y escondernos, de buscar que nada ni nadie pueda hacernos daño. Pero no nos damos cuenta de que a veces, intentando evitar algo o defendernos de una situación, nosotros mismos provocamos un daño peor. ¿Ya? Eso también es importante, es importante. A veces, ¿ya? Por escondernos o boicotearnos. Vamos a buscar boicotearnos. Boicotearnos. ¿Ya? Nos dañamos. Entonces, a nosotros mismos. ¿Ya? Estoy entonces extrayendo la información más importante del texto. Vamos más abajo. La preocupación en exceso, las dudas nos corroen y el miedo nos invalida. Sin embargo, casi siempre, eso que tanto tememos no es para tanto. Aún así, esas dudas y sensaciones negativas se convierten en un lastre, un verdadero fantasma, que pesa, perdón, y no nos deja ver lo que realmente somos. Por otra parte, el resultado final, sin esos miedos, sería magnífico si nos hubiéramos atrevido a cumplir ciertos objetivos o aspiraciones. Ten en cuenta que la vida ya está llena de limitaciones y obstáculos por los que atravesamos cada día. Aún así, no debemos nosotros ser quienes pongamos más escollos. Para cambiar debemos saber quiénes somos y qué queremos lograr. Visualizar quiénes somos es la forma positiva de que se convertirá en el mejor de nuestros objetivos. ¿Ya? Buenos días, buenos días, buenos días, mía. Fijémonos acá hay más fragmentos, pero yo tengo que hacer algo mucho más sencillo. ¿Ya? A mí me parece que este de abajo es más importante, aunque acá habla sobre las dudas. ¿Ya? Voy a tratar de rescatar todo el fragmento entonces, todos los fragmentos que acabo de elegir. Bien, tenemos la duda, a ver, veamos acá. Voy a poner acá 3, más abajito 3, la duda y las sensaciones negativas, de algún modo nos detienen, ¿no? Nos detienen. Negativas, nos detienen de cumplir nuestros objetivos. ¿Ya? Recuerden que para yo hacer un pequeño resumen, de algún modo yo tengo que reescribir ¿ya? Lo que yo estoy leyendo. Bien. Vamos a más abajo, dice las dudas. Dudar es algo natural y bueno, puesto que nos ayuda a evaluar y a tomar mejores decisiones. Pero dudar en exceso de una situación o de nosotros mismos es horrible. Tenemos que aprender a confiar en nosotros mismos, en nuestras convicciones y en nuestro instinto. Dudar constantemente nos invalida como si la duda nos amarrara de manos y por ende afecta nuestras decisiones. Si nos quedamos en la duda, sin preguntar, sin mostrarnos, nos anulamos y terminamos por no saber reaccionar. ¿Ya? Vamos a poner eso como número 4. Número 4, número 4, número 4. Número 4. Vamos a ponerlo acá abajito. Acá. Debemos confiar en nosotros mismos, entonces. Debemos
Lo malo es que esto no queda muy derecho siempre. Un poquito más abajo. 4. Debemos confiar en nosotros mismos. ¿Ya? Debemos confiar en nosotros mismos. ¿Ya? Mirarnos, a visualizar o mirar. ¿Ya? Mirarnos de forma positiva para cumplir nuestros objetivos. Mirarnos. No, mirarnos. Vamos a poner aquí la goma de nuevo. Recuerden que estamos haciendo un resumen en base a los subrayados. Mirarnos a nosotros mismos de forma positiva es un buen objetivo. Sigamos más abajo, más abajo, más abajo. Dice, a veces tenemos pensamientos rumiantes que nos castigan ante una nueva situación. Nuestra cabeza empieza a funcionar y a causarnos daño. Recordamos lo negativo y terminamos por ver todo lo que nos rodea de una forma oscura. Cuando tenemos miedo, la mente intenta anteponernos ante una situación futura ficticia para no sufrir, por lo que siempre nos ponemos en el peor escenario. Nos imaginamos en estas situaciones de tensión y sin quererlo proyectamos una imagen errónea de nosotros mismos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, eso que nos causa tanto temor nunca llega a suceder. Proyectar en nosotros mismos que todo saldrá mal es un mal hábito, algo que una persona con convicciones puede cambiar. Esto es muy importante, lo de la rumiación. Recuerden, quienes rumean los animalitos cuando hacen rumiar, entonces quiere decir que uno le da como vueltas a las cosas, ¿ya? Que a veces nosotros entonces proyectamos una mirada negativa de nosotros mismos, pero podemos cambiarlo también, ¿ya? Vamos a ponerlo acá abajo, que es muy importante, como número 5. Número 5, número 5, número 5, número 5, número 5. A veces los pensamientos nos castigan, ¿no? A veces los pensamientos nuestros, podemos poner porque son nuestros pensamientos nos castigan, ya, nos castigan, ¿no? Pero con convicción podemos cambiarlo. A mí me apareció una palabra muy importante, muy importante, muy importante, convicción. Ahí hay una palabra que es muy importante, muy importante, muy importante, ¿ya? Y es un poquito más difícil. ¿Ya? Convicción es tener como las ideas claras, es como saber para dónde va la micro, es como saber qué puedo hacer yo para cambiar una situación. ¿Ya? La indecisión, sentirse indeciso es completamente normal, pero no nos debe llevar a estar de brazos cruzados. Hay que actuar, hay que atreverse a hacer más y así superar nuestros miedos. No debemos dejar que la indecisión nos domine. Eso es muy importante. No debemos dejar que la indecisión nos domine. El problema aparece cuando no cortamos ese miedo, cuando la indecisión no nos deja de seguir siguiendo nuestras convicciones y anhelos. Nos enredamos en el temor de fracasar, haciendo que nosotros mismos seamos nuestro peor enemigo. No hacer que la indecisión nos domine, no hacer que la indecisión nos domine. No hacer que la indecisión nos domine. Eso también es muy importante, muy importante, ¿no? Muy importante. Compararnos con otras personas, dice. Otra dificultad es compararnos con otras personas, porque no sabemos por lo que realmente ellos o ellas están pasando. Cuando nos comparamos con alguien, tendemos a centrarnos solamente en un aspecto de su vida como un logro, una victoria o un vergonzoso fracaso, olvidándonos en ese acto de toda su trayectoria personal. No debemos medir nuestros aciertos y desaciertos, muy importante, no debemos medir nuestros aciertos y desaciertos con la regla de otra persona. Cada persona vive bajo circunstancias únicas.
Más que competir y ser egoísta, enfrentarnos entre nosotros, debemos entender que es mucho mejor cooperar, ser empático y aprender entre todas y todos. Estoy seguro que tienes muchas cosas maravillosas que contar, ¿ya? Es mejor entonces ser empático y no competir con los demás. 5, 6, 7. Vamos a poner ahí como 7. Es mejor ser empático y no competir. Empático y no competir con los demás. Vamos entonces al 7, al 8, 8, 8, 8. Valórate a ti tu singularidad e identidad. Fíjense que ya hay aquí algunas palabras que son más complejas, como singularidad e identidad. Vamos a ver entonces qué nos dice este pequeño fragmento del texto. Son esas mismas circunstancias las que construyen a las personas en su singularidad, las que te diferencian de los demás y las que te hacen único. Ahí está tu vida y tu mundo interior que se muestra en cada decisión, ¿ya?, y elección que tomes. Eso es muy importante. La vida se muestra en las decisiones que tomamos. Vamos a ver aquí 7, 8, 8, 8. 8. La vida se muestra en las decisiones que tomamos. Vamos, sigamos más abajo si hay otra idea. Recuerda siempre que una persona se conoce por sus actos y por ende debemos siempre cuidar sobre todo lo que elegimos. Evaluar siempre si nuestras decisiones generan hábitos que nos dañan o cultivan sensaciones positivas en nosotros y en los demás. Ten siempre en cuenta que, aunque sientas los terrores de la duda, el miedo a equivocarte o te compares de forma negativa con los demás, en cualquier hora del día puedes cambiar de perspectiva. Cambiar de perspectiva. En cada momento podemos sobreponernos y atrevernos a soñar y encontrar nuestra identidad. No olvides que en esta nueva etapa escolar, los buenos resultados no son producto del azar, sino de las buenas decisiones que tomamos día a día. No el cómo nos proyectamos y cómo nos definimos como hijos, hijas, como hermanos y hermanas, y como estudiantes define lo que somos hoy. Y por supuesto, construye paso a paso quiénes seremos en el mañana. Confía en ti y en tus buenos actos. Cree cada día y aprende algo nuevo. Sobre todo, enseña y confía en ti mismo. ¿Ya? Confía en nosotros mismos. Esto me gustó de la perspectiva. Vamos a poner eso. Vamos a poner eso. Cambiar de perspectiva. Cambiar de perspectiva. 9. Cambiar de perspectiva, ¿ya?, para confiar en nosotros mismos. ¿Bien? Muy importante eso, muy importante. Y la palabra importante de este texto, vamos a adelantarlo al tiro, es esto, perspectiva. ¿Ya? Chiquillos, teniendo este material que está aquí a esta es mi derecha, pero no sé si tengan ustedes la misma dirección, ya a su derecha. ¿Cómo podríamos titular este texto? ¿Cómo podríamos titularlo? ¿Mm? Es una pregunta difícil, pero ¿cómo podríamos titularlo? O más bien, ¿cuál es el tema? También podríamos indagar en eso. ¿Cuál será el tema mejor? Es una pregunta más sencilla. ¿Cuál será el tema de nuestro texto? El tema de nuestro texto. ¿Cuál será este tema de nuestro texto? ¿Cuál será, chiquillos, el tema del texto? Así rápidamente, sin miedo a equivocarse, sin miedo a equivocarse. ¿Ya? Ustedes pueden sintetizarlo. ¿Cuál será? Veamos acá. ¿Ya? ¿Ya? Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, dice Catalina. Puede ser. Puede ser también cambiar de perspectiva, ¿ya?, para cumplir nuestros objetivos. Puede ser también mirarnos a nosotros mismos de manera positiva, ¿ya?, o las dificultades en el mundo escolar también. Muy bien, Catalina. De hecho,
de todos los títulos posibles que yo di, me gusta más el tuyo. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. ¿Ya? Nuestro peor enemigo, entonces, que nos impiden a veces alcanzar los logros escolares. Y por eso también hay que tener en cuenta que podemos cambiar de perspectiva para lograrlo. ¿Bien? Ya, chiquillos, nos falta muy poquito, ya son las 9. Veamos aquí el chat. Gracias, dice Catalina. Gracias, muchas gracias a ti también. ¿Ya? Tenemos muchas cosas que aprender, muchas cosas, y les preparé este texto para que ustedes también cambiaran la perspectiva y pudieran, ya, ser más, aprender mucho más, ya, y quizás cambiar la perspectiva de hoy, para que este sea un mejor día en estas clases que tenemos ahora. ¿Bien? Los vamos a dejar hasta acá para que ustedes sigan entonces con el profesor que viene. ¿Ya? Nos vemos entonces la próxima semana. Un gusto haberlos tenido en clase. Muchas gracias por haber participado. Y nos vemos entonces la próxima semana. ¿Bien? Chao, chao, Ya, chiquillos. profe. Espero Adiós, que les haya profesor. gustado. Espero que les haya gustado el Chao, texto. profe. Chao, profe. La otra semana les pregunto si les gustó el texto o no. ¿Ya? Ya, profe. Ya, nos Lo vemos. que la Chao, gancita le chao. pedí. Ya. Muchas gracias a ti. Chao, chao.